¿Qué tal? Voy a compartir con ustedes la lectura del resumen que contiene lo que yo considero como los puntos más importantes que hace Freud en relación a la etiología de la psicosis. Tengo que decir que voy a leer la mayor parte del tiempo, ya que tampoco es un tema que yo maneje con soltura. Y también es importante recordar que estos puntos han sido revisados, reelaborados, reinterpretados por diferentes autores posteriores a Freud y quizá por el mismo Freud en algunos otros textos que yo haya pasado por alto. Así que si tienen algún comentario, alguna corrección, alguna aportación que hacer, adelante, siéntanse libres de hacerlo. Bueno, pues me gustaría comenzar diciendo que alrededor de 1914, Freud en su texto sobre el narcisismo, una introducción, explica que el desarrollo libidinal va desde el autoerotismo, pasando por el narcisismo, hasta el amor objetal. ¿Y qué relación tiene esto con la psicosis? Goldstein en el 2017 nos recuerda que Freud fue quien postuló que en este padecimiento existe una fijación en la etapa autoerótica, esta primera etapa, la cual va del primer al segundo mes de vida. En este mismo texto de Freud también se menciona el papel que quien cuida del niño al proveer de nutrición, protección y cuidados juega en las primeras satisfacciones del infante, y explica que generalmente es la madre quien funge como el cuidador más importante, siendo esta entonces la madre convertida en el objeto hacia quien se dirigen las pulsiones sexuales que en un principio, como ya acabamos de ver, se apuntalan en la satisfacción de las pulsiones yoicas o autoeróticas. ¿Qué va a significar esto entonces? Que la madre sería una especie de referencia sobre la cual se irá desarrollando de manera adecuada o inadecuada una organización psicosexual, misma organización que juega desde la teoría freudiana un papel importante en el desarrollo de la psicosis. Desde 1905, Freud en su texto La sexualidad infantil destacaba la importancia de las primeras satisfacciones en el desarrollo posterior del infante. Él indicaba, por ejemplo, que el niño chupeteador se rige por la búsqueda de un placer ya vivenciado y ahora recordado a partir de ese chupeteo, y que la primera actividad del recién nacido, el mamar del pecho materno, es la actividad más importante. Vemos cómo Freud entonces le da una importancia muy grande a las primeras satisfacciones del niño, del recién nacido, no solo en el momento, sino en momentos posteriores de su desarrollo. La importancia que Freud le da a esto también se ve reflejada en la siguiente frase, lo leo textual: quien vea a un niño saciado adormecerse en el pecho materno, con sus mejillas sonrosadas y una sonrisa beatífica, no podrá menos que decirse que este cuadro sigue siendo decisivo también para la expresión de la satisfacción sexual en la vida posterior. Entonces nos vamos todavía un poco más allá. Las primeras satisfacciones en la vida del infante no son importantes únicamente en la vida posterior infantil, sino a lo largo de toda la vida. Dice él que las huellas de las experiencias relacionadas con la madre en los primeros años de vida se pueden observar aún en la vida adulta, y Freud, para ejemplificar esto, en 1910 relata lo que un joven de 20 años diagnosticado con demencia precoz le dijo. Freud comenta: el joven manifestó que uno de los médicos del hospital donde se encontraba recibiendo atención le había recomendado que coqueteara un poco con su madre. Esto no fue de esta manera, esto fue una interpretación de este joven. Y Freud consideró en este entonces que esto podía ser un espejismo del recuerdo que expresara la excitación de haber estado junto a su madre, la excitación de este joven por haber estado junto a su madre, cosa que pasó inmediatamente antes del empeoramiento de su condición.
había sido un joven que estaba hospitalizado, es egresado, se encuentra con su madre e inmediatamente posterior a esto hay un empeoramiento de su condición y Freud lo interpreta como el resultado de una excitación. Excitación resultado del revivir ciertas satisfacciones o fantasías infantiles. Desde la teoría freudiana podemos comenzar entonces a ver que es la madre quien provee de las primeras experiencias de satisfacción que impactarán toda la vida del sujeto. Es la madre quien provee las primeras experiencias de satisfacción al recién nacido, jugando así un papel central en la relación de éste con su nueva realidad, que es la vida extrauterina. Y ya más adelante, en 1923, en la obra Neurosis y Psicosis, Freud dice que la psicosis es un conflicto entre el yo y el mundo exterior. Se explica que el yo del sujeto esquizofrénico crea un nuevo mundo exterior e interior, siendo el motivo de esto el hecho de que existió una frustración, una denegación demasiado grande de un deseo por parte de la realidad, tan grande que pareció insoportable. De nuevo, Freud cree que la psicosis en este entonces es el resultado de un conflicto entre el yo y el mundo exterior, y Freud también cree que es la madre quien provee de las primeras satisfacciones en el mundo exterior, extrauterino. Yo lo puedo interpretar en este caso como un conflicto entonces entre el yo y la madre, quien de alguna forma es la representación de este nuevo mundo extrauterino, de este mundo exterior. En cuanto a la génesis de las formaciones delirantes, Freud también dice que aprende a partir de diferentes análisis que el delirio se presentaría como un parche que se ha colocado en el lugar donde en un inicio se habría producido la desgarradura del vínculo del yo con el mundo exterior. El delirio sería como dice Freud, un parche que intenta cubrir esa desgarradura que se produce entre el yo y el mundo exterior. Y de nuevo, esto yo lo puedo interpretar tal vez como si el mundo exterior fuera, de alguna manera, la madre. Podríamos entonces quizá pensar que el delirio, según Freud, es un parche que se coloca donde se produce una desgarradura en el vínculo del yo con la figura materna. La frustración, dice Freud, la imposibilidad de haber cumplido los deseos de la infancia, los cuales son por siempre indomables y que crean raíces muy profundas en la organización de la personalidad humana, es parte de la etiología de la esquizofrenia. Teniendo en cuenta que desde esta teoría de esquizofrenia encuentra su origen en una fijación entre el primer y segundo mes de vida y que el sujeto esquizofrénico ha sufrido una gran frustración que se percibe como insoportable, podemos entonces decir tal vez que esta frustración se da por parte de quien, según Freud, tiene la función materna. En esta misma obra, Freud se pregunta en qué depende que el yo se fragmente o no. Esto es una pregunta que yo encuentro como sin respuesta en las lecturas freudianas. No sé si alguien sepa si Freud posteriormente se pudo contestar a sí mismo esto que se cuestionaba. Para comprender el origen de la esquizofrenia desde las ideas freudianas, tenemos que profundizar en la comprensión de la represión primaria, tema que da para hacer un video completo y mucho más complejo que este. Pero bueno, lo tenemos que puntualizar, ya que para él la ausencia o la insuficiencia de la represión primaria juega un papel fundamental en el origen de la psicosis. ¿Qué es la represión primaria? Freud suponía
la existencia de una primer fase en la represión. Es esta represión primordial, originaria o represión primaria. Y esta consiste en que al representante psíquico, el representante de la representación de la pulsión, que al representante psíquico de la pulsión se le deniega la admisión en lo consciente. Así se establece entonces una fijación. A partir de ese momento, el representante en cuestión persiste inmutable y la pulsión sigue ligada a él. La pulsión de un órgano alcanza lo psíquico, queda reprimido para siempre y nunca alcanza el consciente. El inconsciente entonces se funda por la fijación del recuerdo psíquico de la pulsión. Todo lo reprimido es inconsciente. Se fija el representante de la representación. Lo preconsciente es lo posible de hacerse consciente. Entonces, lo que alcanza el preconsciente solo necesita un poco de atención para alcanzar la conciencia. Lo pulsional nunca alcanza la conciencia. Quizá alguien aquí con mayor experiencia, mayor conocimiento podría aclararnos un poco este tema de la represión primaria. A mí la impresión que me da es que en la psicosis no se alcanza esta represión primaria, no se funda entonces de manera adecuada el sujeto, ya que la represión primaria es solidaria con el consciente, porque funda el inconsciente. Tenemos entonces por último, según Lasnik, que sin represión primaria no hay humanidad. De forma sintetizada, se puede explicar el fracaso de la represión primaria de la siguiente manera. Ese fracaso es la falta de la inscripción en el inconsciente de la representación de la cosa, debida a la sustracción total o parcial de la investidura de dicha representación. Vemos entonces que este concepto es un concepto algo complejo. Quizá yo lo estoy entendiendo de manera demasiado simple, aunque lo simple no significa que sea incorrecto, ni que lo complejo sea la forma más correcta de comprender algo. Si hay alguien que pudiera aportarnos de alguna forma quizá más acertada la relación que existe entre la represión primaria y la psicosis, bienvenido sea. Yo me quedo con las ideas de Freud en cuanto a la importancia que tienen el cumplimiento de las primeras satisfacciones de la vida infantil por parte de la figura materna, sobre todo en el desarrollo o no desarrollo de la psicosis. Esta relación, estos fenómenos, podemos verlos en la práctica clínica, sobre todo con el paciente psicótico, y por eso es que me parecen muy atinadas estas observaciones que hace Freud respecto a la etiología de la psicosis, siempre tomando en cuenta que pueden haber sido, como dije en un principio, retomadas, reelaboradas, reinterpretadas por otros autores. Bueno, hasta aquí es lo más importante que he encontrado en relación a la etiología de la psicosis. De nuevo repito, si tienen aportaciones que hacer, correcciones, críticas incluso, sean bienvenidos a hacerlo. Gracias.